Cauca Noticias, con la información nacional. ¿Qué tal, don Carlos? Muy buenas tardes y bienvenido. ¿Cuáles son los detalles que nos trae desde la capital de la República? ¿Qué tal, Adrián? Un saludo cordial para usted, para nuestros colegas en todas las emisoras comunitarias, a quienes nos escuchan a través de ella en lo largo y ancho del departamento del Cauca, hombres, mujeres, campesinos, afros e indígenas. De igual manera, quienes nos ven a través de la red social de Facebook y de nuestros canales aliados en televisión, Zona D, Doble Clic, Canal 9. Desde el Congreso de la República, ya finalizando este periodo legislativo, ya hoy poco se ve a los representantes y senadores transitando por estos pasillos. Sin embargo, por supuesto, de los últimos temas que se han venido tocando desde el Congreso es la reforma a la salud. Ya se aprobó la mayoría de proyectos en Cámara de Representantes y ha quedado el resto ya para empezar a debatirlo en plenaria del Senado de la República. Voces encontradas, voces a favor, por supuesto, el partido de gobierno, el pacto histórico, y también, por supuesto, el Centro Democrático como principal partido de oposición han expresado, y aquí tenemos a los representantes quienes nos dan la opinión sobre lo que pasa, lo que acontece con esta reforma a la salud. Escuchemos. Vamos avanzando. Creo que contra todo pronóstico, sobre todo de la oposición que ha tratado de buscar torpedear esta reforma en todos los sentidos, decir que no se ha discutido cuando llevamos 2 años justamente haciendo la discusión de esta reforma, salirse, desbaratar el quórum, pedir mesas técnicas, pedir más audiencias públicas, cuando, como digo, se ha dado todas las garantías. Seguimos avanzando y ya terminamos todos los bloques de impedimentos que nos hemos gastado bastante tiempo e iniciamos. Yo creo que vamos a tener la posibilidad de hacer una discusión del articulado. Es un sistema que ha hecho aguas y lo que se hacía, porque es que muchas personas no distinguen entre la IPS y la EPS, y es que quien le presta el servicio a las personas son las IPS, por eso necesitamos consignarles directamente y evitar todo este movimiento o intermediación. Y lo otro es que las EPS se han quebrado históricamente, el 90% o más de las EPS siempre se han quebrado, pero a través de recursos públicos volvemos y le inyectamos y la revivimos. Pero es que el sistema no ha funcionado nunca, solo que como han tenido gobiernos amigos de las EPS, congresistas que le pagan las campañas a las EPS, pues cogen 1, 2, 3, 10 billones, 100 billones más, se los inyectan a las EPS para que aparezca como que es un sistema que funciona. Pero yo sí considero que vamos en el camino correcto. Igual pues son muchas necesidades, como un bolsillo muy corto que tiene el gobierno colombiano, no solo el del presidente Petro, sino los anteriores, y necesitamos encontrar una solución. Y seguramente habrán puntos, sobre todo en el tema de adecuaciones, de mejoramientos. Lo esencial, el ADN de la salud, priorizar la salud. ¿Dónde podría afectar? Nosotros tenemos una propuesta muy hermosa que son los EVA, los equipos básicos de atención en salud, que va a las veredas, a los corregimientos, a los territorios. Esperaríamos tener los recursos para continuar con esta salud primaria, porque lo primero es que la gente no se enferme, y eso ¿cómo se logra? Pues atendiéndolos previamente. Esperaríamos nosotros que no hubiese una afectación grande, pero muy seguramente el daño que le hicieron los congresistas, algunos, a los territorios es muy grande con no aprobar la ley de financiamiento. Bueno, nosotros inclusive tuvimos al ministro hablaba de que podría subirse a 110 billones, 220 billones, porque es que también depende de qué se aprueba. Hay que decirle a las personas que todo lo que llega aquí al Congreso no termina aprobado. ¿Por qué? Porque aquí hay que llegar a consensos. Es más, esta es la segunda reforma. No es lo que propusimos en campaña. En campaña propusimos una reforma muy radical. Yo que hice campaña hablando de cómo había que transformar el sistema, era desaparecer por completo las EPS. Hoy estamos hablando de gestoras, estamos hablando también de una especie de intermediación con algún porcentaje entre el 5 y el 8%. Entonces no sabemos cuánto terminaría con la reforma que terminaremos aprobando, pero estoy seguro que vamos a terminar aprobando esta reforma para beneficio sobre todo de las zonas más periféricas. Hay una crisis enorme de la salud en el país y esta no es la solución. La solución es que el gobierno gire los recursos que están urgiendo en las regiones,
que gire los recursos necesarios a las entidades prestadoras de salud, que las vigile, por supuesto, pero además que cese con esas intervenciones injustificadas. Hoy, el 80% de, por ejemplo, en el departamento de Antioquia, por ponerle un caso, y ya le hablo del país, de los usuarios están en EPS o intervenidas o en solicitud de retiro. Y la mitad de los usuarios de las EPS en Colombia están en EPS que están intervenidas. Ese no es el camino y no es lo que están proponiendo acá, y mucho menos aprobar una reforma de estas en 2 días, de afán, sin el debate necesario, como lo están reclamando las sociedades médicas y científicas, que dicen sí necesitamos reformar, pero no a esta velocidad y no de esta manera. Pues es que es muy preocupante, porque si el modelo es la estatización, y en esto no me dejarán mentir los periodistas y la opinión, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que está aquí adentro, le dijo a los colombianos que el modelo de los docentes en Colombia iba a ser el plan piloto de salud. Pregunte qué es hoy el modelo de los docentes en Colombia: retardándoles la atención como nunca había sucedido, teniéndolos en filas como nunca había pasado, escasez de medicamentos como no le había pasado a los docentes en este país. Si ese es el modelo, si es la manera en cómo la visión estatal del gobierno va a responder, pues nos deja mucho que desear y mucho que pensar, pero además mucho que preocuparnos. Bien, ahí estaban entonces las diferentes posturas. Escuchamos a todas las posturas, por supuesto, tanto partidos cercanos como quienes consideran, como el representante Cadavid, que no es la manera para resolver los inconvenientes de la salud. Siguen otros temas pendientes, por supuesto, para el gobierno de Gustavo Petro, quien, de acuerdo a los especialistas, pues, están los tiempos muy cortos para que se sigan aprobando las diferentes reformas.